que acabo de comentar. Así que, así, vayamos a la encuesta. ¿Es posible traer la encuesta? Sí, déjame hacer eso. ¿Pueden verla? Sí. Ok, genial. Entonces, la primera pregunta de la encuesta es, en 2018, ¿qué porcentaje de la demanda máxima del sistema MISO es igual a los ahorros de la demanda máxima de la respuesta de la demanda, donde la demanda máxima del sistema fue de 123 gigavatios? Entonces, 10%, 7%, 2 o al menos, o menos del 1%. La mayoría de ustedes lo hizo bien. La respuesta correcta era C, 2%. Los ahorros de demanda pico de respuesta de demanda fueron iguales a 2% en 2018, o aproximadamente un gigavatio, tanto en el sector residencial como industrial, y medio gigavatio para el comercial. Siguiente, por favor. Comencemos. ah, Perfecto, gracias. Comencemos por definir formas de carga neta. Por lo tanto, las formas de carga neta generalmente se definen como el perfil de la demanda de electricidad de la red de un cliente a lo largo del tiempo según se ve afectada por la generación detrás del medidor y otras tecnologías de R. Entonces, si bien la carga puede referirse a la demanda eléctrica total del sistema menos la generación eólica y solar, en ese contexto estamos discutiendo la carga neta y de agregaciones más pequeñas de edificios individuales, como la observada por un vecindario a un nivel de alimentador. La importancia de estas formas de carga netas agregadas es que una vez que se combinan patrones de forma de carga neta individuales, se comienzan a ver formas características como resultado de los patrones de consumo de edificios compartidos, lo cual permite a las empresas de servicios públicos enfocarse mejor en los impactos deseados utilizando DERs y comprender cuál podría ser su impacto en una forma de carga neta particular. Además, la oportunidad y la necesidad de gestionar la carga neta utilizando recursos energéticos distribuidos solo sigue creciendo como energía variable. Se adopta aún más a la energía renovable variada, como la solar. Incluso a niveles bajos de BR o DRs, ah, estos brindan la oportunidad de controlar la carga de electricidad durante periodos de alto costo del sistema, como en el lado izquierdo de la curva de duración del precio de la energía que se muestra aquí, donde una pequeña proporción de horas tiene costos crecientes exponencialmente, y como ven, también los de pueden ser DRs, tienen una distribución de precios aún mayor. Esto brinda aún más oportunidades para cambiar la carga a periodos con precios más bajos, como la respuesta a la demanda o el uso de almacenamiento para distribuir la generación de RVs en horas con precios más altos. Siguiente, por favor. Y las formas de la carga neta están cambiando con el aumento de distribución de energía solar, como se muestra en la figura superior derecha. La energía solar a pequeña escala se ha más que triplicado en los últimos 5 años y se prevé que funcione más a medida que disminuyan los costos de capital dentro de los Estados Unidos. Como muestra la figura inferior derecha, la adopción de energía solar distribuida no es alta actualmente en MISO, pero los objetivos regulatorios emergentes a nivel estatal municipal y de servicios públicos indican que esto puede cambiar a medida que estas organizaciones trabajen hacia los objetivos de descarbonización. La penetración solar aumentará inevitablemente. Siguiente, por favor. Por lo tanto, al pensar en el impacto de los DRs en esa carga, es útil ubicar su impacto en algunas categorías diferentes. Es decir, la forma en que clasificamos eso aquí es generación como energía solar distribuida, como y baterías, eficiencia energética que proporciona una reducción continua en el uso de energía, cambio de carga a través de la respuesta a la demanda y el almacenamiento, lo que cambia
al momento del uso de la electricidad, eliminación de carga que reduce el uso de electricidad durante un periodo breve, por lo general con poca antelación, por lo tanto se mudan normalmente durante los periodos de máxima demanda y las emergencias, que es la forma de pensar al respecto, y luego pensamos en cómo estas estrategias funcionan juntas para mejorar la curva de carga neta general. El gráfico en la parte inferior, que creo se discutió un poco hace unos días, muestra las diferentes formas en que esos diferentes impactos pueden afectar la carga neta. Así que pasemos a la siguiente, por favor. Ahora voy a presentar algunos ejemplos ilustrativos que muestran las diferentes formas en que los DRs impactan las cargas netas. Cubriremos la energía solar más el almacenamiento independiente, la eficiencia y la respuesta a la demanda por separado y luego analizar los impactos de combinarlos. Así que comenzando con la energía solar, el impacto principal de esta energía fotovoltaica distribuida es reducir la carga neta del edificio a través del autoconsumo hacia la explotación neta. El autoconsumo compensa el consumo del cliente de la red a través de la generación in situ, pero una vez que la carga neta del sitio llega a cero, mientras la energía solar genera electricidad, el exceso de exportación solar, el exceso de energía solar fotovoltaica se exporta a la red. Uh, si bien algunos hogares con energía solar están exportando durante el día, incluso durante esas bajas penetraciones, se hace evidente que a medida que las penetraciones más altas revelan una carga neta agregada negativa, y aunque mostré anteriormente que la opción solar de emiso es baja, la figura inferior derecha muestra cómo las formas de otras ubicaciones comienzan a aparecer a ubicaciones con altas penetraciones, como Oahu, donde el 90% de la energía solar instalada se distribuyó a partir de 2014. Y si bien la generación solar no se puede controlar directamente, además de la reducción, las empresas de servicios públicos pueden gestionar de forma proactiva su impacto en la carga neta en diferentes formas. Y algunos ejemplos de eso aquí son el uso de horas pico, de uso al final del día para promover la energía solar orientada al oeste, cambiando así su hora pico de producción, cambio de la compensación solar para promover diferentes tamaños de instalaciones, establecer tarifas de tiempo de uso que promuevan el desplazamiento del consumo en periodos de mayor generación solar y promover otras tecnologías que suavizan la curva del mediodía, como el envío mediante almacenamiento de energía, que discutiré a continuación. Siguiente, por favor. Así que cuando los clientes instalan energía solar y el almacenamiento juntos, el pico del día se puede reducir cambiando la generación solar a través del almacenamiento a otros periodos en los que el almacenamiento está incentivado financieramente para hacerlo. El despacho de almacenamiento de energía puede resultar económico por varias razones, dos de las cuales pueden ser escenarios donde exportar energía solar es menos valiosa que cambiar la generación a otros periodos con carga neta positiva. Y la segunda serían escenarios donde los precios por tiempo de uso permiten que un sistema logre un valor más alto compensando la carga neta positiva, periodos con mayores precios de la electricidad. También debo decir que aquí nos referimos a tarifas de tiempo de uso como precios basados en pares por parte en donde varían según la hora y el día de la semana, así como por la temporada. Así que en la figura superior que promueve el almacenamiento de energía para destruir el precio del tiempo de uso, la cifra inferior promueve el envío a través de una tasa de explotación solar más baja en comparación con la tarifa minorista plana. Y como contrario, en la figura inferior se promueve una tarifa inferior. En este caso, se puede ver un caso que nos lleva a una situación donde en el caso genera una presentación distinta y en el segundo se ve una carga de diferentes periodos. Siguiente, por favor. Y lo que muestran estos casos anteriores es que las empresas de servicios públicos pueden diseñar grandes estructuras que promueven el despacho efectivo del almacenamiento energético, porque el comportamiento del almacenamiento de energía es bastante sensible al precio de la electricidad y al cronograma de tarifas, así como a las pérdidas de eficiencia, entre otros parámetros técnicos. Aquí mostramos una comparación del comportamiento de verano e invierno para una agregación de 60 edificios con precio por tiempo de uso y una medición de energía neta 2.0 para demostrar otras formas en que podría comportarse el almacenamiento de energía. En los casos que el precio de tiempo de uso tiene un periodo pico muy bajo, además, la generación solar no se desplaza en absoluto a pesar de la presencia del almacenamiento, sino por el uso de tiempo
de uso, o más bien el uso del precio por uso del tiempo, no siempre promueven el despacho del almacenamiento. Entonces, por ejemplo, en la figura inferior todavía hay precios por tiempo de uso, como en el caso del verano, pero la diferencia de precios por tiempo de uso es demasiado pequeña y se elimina el incentivo para el envío. Entonces, aunque la diferencia del precio es positiva, el almacenamiento debe superar las pérdidas de eficiencia y de vuelta para proporcionar valor a través del despacho, por lo que implica una última instancia el diseño de tarifas se puede utilizar para eliminar el despacho de almacenamiento favorable para administrar las cargas netas. Siguiente, por favor. Lo que hemos estado discutiendo es cómo el comportamiento del almacenamiento se ve afectado por los precios volumétricos de la electricidad, es decir, la electricidad cobrada en dólares por kilovatio hora. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora estamos hablando de almacenamiento independiente, que también está siendo adoptado por grandes clientes comerciales para minimizar los cargos por demanda, lo que significa que la electricidad se cobra en dólares por kilovatio de electricidad en lugar de por kilovatio hora. Entonces, en este caso, cuando la demanda del edificio es baja, el almacenamiento independiente se carga utilizando electricidad de la red y luego cuando la demanda del edificio es alta, las descargas de almacenamiento para reducir la carga máxima. Dado que el objetivo de ese tipo de despacho es de reducir la factura de electricidad de los clientes, el tiempo de descarga depende de cuándo los cargos por demanda son altos. Entonces, esta figura puede ver cómo se ve estos en dos casos comunes, por lo que tenemos un caso en el que se cobra a los clientes por demanda, lo que significa que el tiempo de construcción de demanda no importa, y luego tenemos a los clientes son cobrados por un tiempo de demanda de uso, lo que significa que en cierto periodo la demanda tiene costos altos. Uh, con los cargos por demanda en tiempo de uso, que es el rango del periodo pico que se ve, el almacenamiento solo se envía durante el periodo pico. Dado que el sistema de almacenamiento tiene una cantidad fija energética, la descarga durante el pico es mucho más profunda que los cargos de demanda no coincidentes, pero debido a que el almacenamiento espera para descargar hasta el pico, se produce una gran rampa entre el periodo pico y todas las demás horas. Por lo tanto, ambas estructuras tienen impactos de carga neta en la que la empresa de servicios públicos podría desear, pero su impacto exactamente no es el mismo. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Es que hemos visto algunas formas en las que las empresas de servicios públicos pueden usar el almacenamiento de energía para administrar las cargas netas. Para resaltar algunas conclusiones importantes, reducir el aumento de la energía solar puede ayudar a suavizar la carga neta del día y proporcionar una reducción de carga neta durante otros periodos. El almacenamiento autónomo también puede lograr esto, aunque la carga de red pueda crear nuevos picos. Pero las empresas de servicios públicos pueden usar esto para apuntar al viento, como los envíos de almacenamiento para maximizar el impacto deseado, y esto también podría incluir la utilización de valor de las tarifas solares para promover un mayor autoconsumo y menos exportación solar. Así que en 2018, ¿qué porcentaje de los ahorros de demanda pico de eficiencia energética incremental provino del sector residencial y el ahorro total de la demanda máxima para la eficiencia energética fue de 1 gigavatio? Ok, genial. Entonces, la mayoría de ustedes dijo 15%, la respuesta correcta es 42%, por lo tanto, 42% de la energía energética, eficiencia energética incremental, los ahorros de demanda pico provienen del sector residencial, con la mayoría de los otros ahorros de los comerciales y una pequeña cantidad de los industriales. Hablaremos sobre esto a continuación. Siguiente, por favor. Bajemos a la eficiencia energética. Ok, las medidas de eficiencia energética impactan en la carga neta sin una gestión activa, y aunque históricamente pensamos que la eficiencia energética proporciona una reducción de la demanda general, el tiempo también es importante para la gestión de la carga neta, como la focalización de los periodos de máxima demanda. Por lo tanto, los programas de eficiencia energética se utilizan para mejorar los servicios de equipos comunes. Los diferentes actualizaciones afectan a diferentes periodos estacionales y de tiempo de la carga neta. Por ejemplo, el enfriamiento afectará el pico del verano, mientras que la calefacción en los de invierno, mientras que otros programas reducirán a la carga neta durante todo el año. El atractivo de la eficiencia energética es que las empresas de servicios públicos pueden utilizarlas para una diversidad de medidas para diseñar estratégicamente sus programas. Siguiente.
Pasando a la primera estrategia de respuesta a la demanda, los precios por tiempo de uso brindan oportunidades de administración de carga neta a través de la respuesta de clientes y se utilizan para las señales de los precios. Por lo tanto, incluso sin tecnologías habilitadoras como la energía solar y los programas pilotos de servicios de almacenamiento, se ha demostrado que los clientes reducen o cambian constantemente el consumo en los periodos pico con los precios por tiempo de uso. Se demostró que esto es cierto tanto para las opciones de suscripción voluntaria como para las opciones predeterminadas en varios estudios. Entonces, por ejemplo, las cifras de la derecha muestran la carga neta del modelo basada en la respuesta de clientes que se midió en el piloto de San Diego Gas Eléctrico. En conclusión, se puede ver cómo los pilotos mostraron cómo se redujeron su consumo durante el pico y también redujeron su consumo durante dichos picos, pero sin embargo en momentos de uso de los dos periodos de precio los clientes aún redujeron su consumo en el periodo mientras mostraban un consumo adicional cerca de cero durante el periodo de menor actividad. El siguiente. En comparación con el tiempo de uso, los precios máximos críticos proporcionaron un mayor control de los servicios públicos al señalar los días pico. Por lo tanto, los precios máximos críticos funcionan cobrando a los clientes un precio más alto por la energía durante el periodo predefinido, los días de eventos críticos que se llaman con poca frecuencia durante todo el año. Normalmente de 5 a 22 días según el programa. Por ejemplo, los clientes inscritos pueden recibir la notificación con un día de anticipación, lo que significa que el precio que pagan por la energía al día siguiente incluirá un periodo de CPP mucho más alto solo el día siguiente. Y se les incentiva a inscribirse a través de la reducción de precios de diapositivas para las demás ocasiones. Los precios CPP en última instancia incentivan a los consumidores o a los clientes a hacer una mayor reducción y durante los picos se basan en ciertas expectativas de alta demanda. Así que es importante que los CPPs habilitan el manejo de los servicios públicos en cargas netas al aplicar un precio alto más equilibrado. Ahora veamos la siguiente diapositiva. El control de la carga pico proporciona una capa adicional del control de servicios públicos mediante el uso del control de carga en lugar de la capacidad de respuesta al precio del cliente para reducir la demanda en los días pico. Con control de carga directo o DLCs, los clientes inscritos permiten que las empresas de servicios públicos activen en forma remota los acondicionadores de aire y los calentadores de agua durante los eventos. Por ejemplo, el equipo funcionaba entre 50 al 100%, los termostatos se ajustaban a unos pocos grados para reducir el consumo. Al igual que los días de eventos CPP son poco frecuentes y los clientes reciben un crédito anual por la inscripción. La ventaja del DLC es que se dirige directamente a los equipos responsables de impulsar esa demanda máxima. Entonces, la figura inferior muestra las 10 principales empresas de servicios públicos en MISO con la mayor inscripción, según lo informado por la EIA, donde muchos ya tienen una alta inscripción de programas de LCA. Por lo tanto, existen programas adicionales de respuesta a la demanda, además de los 3 que acabo de mostrar. Creo que hay una tabla para esto en la diapositiva CPP, pero estos proporcionan una idea de cómo se puede utilizar la respuesta a la demanda para impactar la carga neta a nivel de distribución. Siguiente, por favor. Así que al combinar los servicios públicos de ER se obtiene un menú de opciones para administrar la carga neta a través de la generación, el turno y el pedido. Así que esto está habilitado por el DR que actúan en conjunto. De ciertos escenarios muestran cómo el comportamiento de DR se ve reforzado con la presencia de otros DRs. La figura de la derecha muestra diferentes cargas netas agregadas para un día pico de verano con precios por tiempo de uso, donde se supone la opción del cliente al DR al 100%. Aquí quiero llamar la atención en la comparación del caso que tiene CPP y PV almacenado en comparación a los casos que solo tienen PV almacenado. Y eso muestra que por la señal del precio adicional de CPP, el almacenamiento en realidad se comporta un poco diferente. Mientras que sin la señal, el almacenamiento se habría despachado solo durante el periodo pico de 5 a 8. Con CPP, el almacenamiento comienza a despacharse tan pronto como hay una carga neta positiva, que es a las 3 p.m. Y por
Y esto lo que hace es que el almacenamiento comience a ayudar al CPP a reducir la demanda máxima. Y aunque esta figura es solo un caso ilustrativo, demuestra cómo un DR puede afectar la carga neta simultáneamente. De diferentes maneras, en algunos casos puede habilitarse entre sí. Siguiente, por favor. Mirando hacia el futuro, las empresas de servicios públicos están comenzando a diseñar plataformas que aprovechan la flexibilidad de DRs a través de una mayor visibilidad y control sobre el DR. Y un gran ejemplo de esto es en California, donde el diseño regulatorio estatal permite una red lista para la plataforma. Así que en California la regla 21 requiere que toda la energía solar distribuida use inversores con comunicación remota y capacidad de servicio de red. Y mientras las plataformas todavía están desarrollándose en California, esto permite que las instalaciones fotovoltaicas solares distribuidas estén prácticamente listas para la plataforma, de modo que las empresas de servicios públicos puedan controlarlas sin requerir actualizaciones tecnológicas adicionales. Además, hubo un proyecto de ley aprobado en 2019 en California que fomentará una mayor adopción de electrodomésticos listos para responder a la demanda al incentivar de manera efectiva los electrodomésticos más inteligentes para que sean adoptados en los hogares de los clientes. Estas regulaciones habilitan tecnologías que en última instancia proporcionarán a las empresas de servicios públicos más visibilidad y control. En el lado de los servicios públicos, algunas empresas están creando plataformas centralizadas para agregar DRs despachables para controlar la carga neta, como plantas de energía virtuales que potencialmente pueden operar DRs en forma sincrónica, proporcionar buenos servicios y participar en los mercados mayoristas, así como hablamos de Direct Load Control o DPP, permitiría a las empresas de servicios públicos programar y enviar otros DRs como los sistemas de almacenamiento energético, y además pueden agregar estos recursos más pequeños como pequeños sistemas de almacenamiento en hogares residenciales o incluso a nivel comercial, lo que facilita una especie de enfoque unificado para proporcionar respuesta a la demanda y otras funciones de la red para un mayor impacto. Así que he proporcionado algunos ejemplos de servicios que están probando DPPs para pilotos. Y luego la siguiente diapositiva, yo proporcioné algunas preguntas más que los estados pueden hacer, y luego en la siguiente proporcioné algunas referencias que son un contexto útil para lo que acabo de presentar acá. Con eso lo entregaría más. Gracias. Gracias, Chandler. Hola a todos, soy Matt Leach del Laboratorio Nacional de Energía Renovable y hoy hablaré sobre la integración del análisis de forma de carga en el modelado de redes. Siguiente. Por favor. Hay tres objetivos principales que quiero cubrir. El primer paso para estimar la flexibilidad de demanda que los edificios pueden proporcionar a las redes es comprender el consumo de energía de los edificios a escala. Y con eso me refiero a capturar perfiles de carga de edificios realistas y la variabilidad en el uso de la energía y en y dentro de diferentes tipos de edificios. Próximo, la perturbación de los puntos de ajuste de control, ya sea aleatoria o correspondiente a escenarios de despacho de flexibilidad específicos, como eventos de deslastre o cambio de carga, se pueden utilizar para caracterizar el potencial de flexibilidad por tipo de edificio y uso final. Y finalmente, se pueden emplear estos modelos de red para optimizar el envío de la flexibilidad disponible o para cuantificar los impactos netos de estrategias de envíos específicas. Siguiente. Bien, ¿cuáles son las conclusiones clave de esta presentación? El primero y más importante es que la flexibilidad de la demanda debe tratarse a la par con las opciones del lado de la oferta, de modo que los buenos impactos y beneficios asociados, incluidas las reducciones de costos operativos, puedan cuantificarse y monetizarse. En segundo lugar, el DOE y los laboratorios nacionales, incluido el NRL, están desarrollando nuevas herramientas y el análisis para tener en cuenta el impacto económico total de la flexibilidad de la demanda, la variabilidad en el valor, según el tiempo y la ubicación, el impacto de los ahorros del sistema de distribución en el valor del sistema de transmisión y generación, variabilidad en el valor debido a las interacciones entre DR y DR y otros recursos del sistema, y el análisis de ciclo de vida para la flexibilidad de la demanda. Siguiente, por favor. Por lo tanto, probablemente hayan visto parte de esa información en otras presentaciones, pero es importante tener en cuenta los beneficios asociados con el desarrollo de programas en torno al potencial de los edificios para brindar flexibilidad a la demanda, algunos de los cuales incluyen la reducción de la congestión de la red, especialmente periodos de máxima demanda, la reducción de las facturas energéticas,
reducción de costos de infraestructura, minimización y reducción de la generación renovable, que permite menores costos de electricidad al reducir los costos operativos. Siguiente, por favor. Como mencioné, comprender el consumo de energía de los edificios es la base de cualquier estimación o utilización de la flexibilidad de la demanda de edificios. Primero debemos comprender dónde se usa la energía en los edificios en Estados Unidos, dónde geográficamente, en qué tipo de edificios, qué usos finales, en qué momentos. A continuación debemos comprender cómo esos edificios pueden proporcionar servicios a la red, cuál es el papel de la eficiencia en la prestación de ese servicio, cuál es la capacidad para dar forma a la carga y cuáles son las dependencias de tiempo, ubicación y configuración. Una vez que podemos responder esas preguntas, tendremos la base necesaria para las demandas, estimaciones de flexibilidad y estrategias de despacho. Siguiente, por favor. Para responder estas preguntas y empaquetar esas respuestas en herramientas de análisis poderosas y flexibles, Enrel ha desarrollado RedStock y Comstock, que son modelos de ingeniería de abajo hacia arriba del stock de construcción de Estados Unidos. RedStock cubre el stock residencial y Comstock cubre el stock comercial. Esas herramientas se han desarrollado para lograr un equilibrio entre velocidad y complejidad. Son muy granulares para capturar la diversidad y dentro de los tipos de edificios están calibrados con datos reales a nivel subhorario, pueden modelar controles y estrategias de respuesta a la demanda. Además, permiten el análisis de escenarios, tanto para la eficiencia como para la respuesta de demanda, y tienen en cuenta las interacciones entre medidas potenciales y pueden proporcionar visualizaciones para dividir y analizar los datos. Siguiente, por favor. Las siguientes diapositivas proporcionan una breve introducción a las herramientas de RedStock y Comstock. En su forma más básica, estas herramientas combinan una base de datos de características de stock de edificios con modelado basado en la física y flujos de trabajo informáticos de alto rendimiento. Siguiente, por favor. Se basan en bases de datos compuestas por grandes conjuntos de datos públicos y privados. Y en total hay más de 6.000 distribuciones de probabilidad de más de 100 parámetros organizados en un complejo árbol de dependencias. En el lado derecho de la diapositiva verán un ejemplo de cómo se anidan estos parámetros. Pueden ver que para un tipo de edificio en particular hay distribuciones asociadas con la antigüedad, el área del piso y la huella, y donde cada distribución está vinculada a la sección de la última. Siguiente, por favor. Los modelos en sí mismos se crean creando las herramientas de OE, OpenStudio y Energy Plus, y permiten simulaciones de energía detalladas por debajo de la hora con desgloses para su uso final. Siguiente. Y toda esta granularidad y detalle requiere una potencia computacional significativa. Para modelar el stock residencial y comercial completo se requieren alrededor de 800.000 simulaciones de energía anuales. Para facilitar esto, RedStock y Comstock están diseñados para aprovechar los recursos de la supercomputación, incluidos los servicios de Amazon, y se basa en una pila de tecnología de Big Data. Siguiente, por favor. Como RedStock y Comstock son modelos ascendentes, la calibración es fundamental para garantizar la precisión a escala. Aquí es donde entra en juego el proyecto de perfiles bajos de uso final. Para estas herramientas, RedStock y Comstock, existen diferentes escalas de análisis y también diferentes escalas de recopilación de datos y calibración. Y si bien es importante tener distribuciones de parámetros que se corresponden con la escala nacional, no es posible recopilar los datos de características altamente granulares en todas las regiones. Incluso si pudiésemos hacerlo, no sería práctico calibrar todos esos datos. Siguiente, por favor. A la luz de esas limitaciones, el enfoque de calibración de perfiles bajos de uso final se define de la siguiente manera. En primer lugar, compara los resultados con los datos ampliamente disponibles, incluidos el de EIA, por ejemplo, y los datos de ventas anuales de electricidad. En segundo lugar, estudiar las transferibilidad regional de usos finales no dependientes del clima, definir la oportunidad para la extrapolación de ejercicios de calibración específicos y finalmente realizar una calibración mejorada para 5 regiones específicas para las que tenemos datos AMI y metadatos del consumidor y luego ampliar esos resultados a medida de lo posible. En el fondo subyacente de todo esto es el trabajo, el principio rector de que las entradas del modelo solo se cambiarán cuando estén respaldadas por datos. Siguiente.
Esta diapositiva resume los tipos de datos de calibración que se recopilan y la fuente de esos datos. No entraré en detalles acá, pero pueden ver que los principales tipos de datos son ventas de servicios públicos, formas de cargas agregadas, datos AMI, emparejados con metadatos característicos y datos submétricos. Y las fuentes de esos datos son extensas y varían de públicas a privadas. Siguiente, por favor. Creo que ahora responderemos las preguntas de la encuesta. Y la pregunta es, en mi estado, la flexibilidad de la demanda se considera para usar en seleccionar todos los que apliquen, lograr la demanda de energía, los objetivos de reducción de contaminantes del aire, lograr un objetivo energético renovable, procesos de planificación de recursos integrados, procesos de planificación del sistema de distribución o dar forma a la eficiencia energética o programas de respuesta a la demanda. Ok. Parece que las respuestas más populares fueron dar forma a la eficiencia energética o los programas de respuesta a la demanda, el proceso integrado de la planificación de recursos y el logro de la demanda de energía o los objetivos de reducción de contaminantes del aire. De acuerdo. Siguiente, por favor. Así que he hablado de... atrás, por favor. He hablado de cómo se puede utilizar Redstock y Comstock para crear carteras de edificios que luego se pueden simular para generar perfiles de carga agregados para capturar varios escenarios. En el contexto de la flexibilidad de la demanda, estas herramientas se pueden utilizar para explorar cómo se pueden utilizar diferentes paquetes de medidas de eficiencia y respuesta a la demanda para caracterizar el potencial de flexibilidad de la demanda de combinaciones específicas de región, tipo de edificio y uso final. A continuación quiero hablar sobre cómo las estimaciones de flexibilidad de demanda resultantes se pueden paquetar como entradas para análisis de modelado de redes y cómo eso puede ser útil. Notarán que la siguiente discusión se basa en el análisis que hemos realizado en la escala de potencia masiva, pero los conceptos demostrados aquí también se aplican a la escala de distribución. Y es importante tener en cuenta también que hay varias formas de incorporar la flexibilidad de la demanda de edificios en el modelado de las redes. El enfoque más sofisticado representa la flexibilidad de la demanda utilizando una batería virtual o un modelo de almacenamiento de generación virtual con capacidad de almacenamiento dependiente del tiempo y tasas de carga y descarga. En este escenario se presenta aquí en las diapositivas posteriores, el modelo de red distribuye la flexibilidad junto con la generación del lado del suministro de una manera óptima para minimizar el costo general del sistema, lo cual permite medir el valor máximo del recurso y dar cuenta de la interacción dinámica entre flexibilidad y generación. Un enfoque simplificado podría ser optimizar el envío utilizando datos de precios generados por el modelo de red y luego retroalimentar el impacto de carga neta de esa optimización al modelo de red para evaluar el cambio resultante en los costos operativos. Esto simplifica las entradas al modelo de red, pero asume que el envío flexible no afectará sustancialmente los costos de electricidad. Un enfoque aún más simple sería omitir la optimización por completo y simplemente aplicar escenarios de respuesta a demanda discretos a los modelos de stock de edificios para determinar el impacto de carga neta y luego retroalimentar la forma de carga neta correspondiente al modelo de la red. Siguiente, por favor. Esta muestra cómo todas estas partes y piezas se pueden combinar en un flujo de trabajo interactivo y de autovalidación. Primero, comenzando en la parte inferior izquierda, Redstock y Comstock se utilizan para generar carteras de edificios y perturbar estas carteras para caracterizar el potencial de la flexibilidad de la demanda. Siguiente, se aplica la metodología, la agregación de modelos sustituto para desarrollar modelos de almacenamiento y generación virtual para flexibilidad para uso final. Y luego estos modelos configuran un análisis de modelado de la red que optimiza su envío y las señales resultantes se pueden retroalimentar los modelos de la cartera y así cerrar el ciclo verificando. Siguiente, lo último que quiero hablar es cómo se pueden categorizar los recursos de flexibilidad de la demanda y cómo esas categorías se asignan a representaciones de modelos agregados específicos. Actualmente agrupamos los recursos de flexibilidad de la demanda en 4 categorías: recursos programables, almacén de almacenamiento de alta capacidad, recursos de almacenamiento estándar y los que se pueden verter.
Cada uno de estos tipos de recursos tiene características únicas que dan forma a cómo puede brindarse el servicio de la red. Los recursos programables son aquellos que se pueden mover a lo largo del día sin resultar en una reducción o pérdida de servicio. Estos tienen poco o ningún acoplamiento ambiental. Un ejemplo sería un bombeo para un sistema de riesgo. Los recursos de almacenamiento de alta capacidad térmica generalmente se basan en un punto de ajuste y exhiben un acoplamiento ambiental moderado. Un ejemplo sería un almacén refrigerado. Un recurso de almacenamiento estándar es similar, pero de menor capacidad y por lo general está más fuertemente acoplado a su entorno. Ejemplos serían la calefacción y la refrigeración. Los recursos que se pueden perder son aquellos que se pueden apagar, pero al hacerlo están ligados a una reducción directa o pérdida de servicio. Algunos ejemplos serían la iluminación o la ventilación. Las características únicas de cada uno de estos tipos de recursos se agregan a diferentes configuraciones y definiciones de parámetros. Las diapositivas restantes detallarán cómo se pueden modelar estos recursos como entradas agregadas para el análisis del modelado de red. Incluí aquí para que estén completos, pero los abordaremos brevemente en las siguientes diapositivas. Aquí vemos el bombeo agrícola como un ejemplo de un recurso que se puede verter. En las parcelas de la derecha se presenta la magnitud del recurso según un servicio energético, ya sea por contingencia energética o por regulación, y la disponibilidad puede variar según la temporada y también según la hora del día. Y en este caso particular, pueden ver que la magnitud del recurso es mayor en el verano y en primavera, y como era de esperar, significativamente menor en las otras etapas del año. Siguiente, por favor. Aquí vemos la calefacción comercial como un ejemplo de un recurso de almacenamiento. En este caso, la magnitud del recurso es mayor durante los meses de invierno, cuando se necesita la calefacción y cercana a cero en el verano. También pueden ver que la disponibilidad desciende durante las horas de la mañana cuando se necesita la calefacción para llevar la temperatura del espacio al punto de ajuste ocupado. También vale la pena señalar aquí que este tipo de recurso puede proporcionar el mayor beneficio al mercado de la energía, hasta casi ningún beneficio para el mercado de regulación, y esto se debe a que el tiempo de respuesta asociado con el almacenamiento pasivo de energía térmica es relativamente lento. Siguiente. Por último, vemos la ventilación comercial como un ejemplo de recurso que se puede verter. La magnitud del servicio que se puede brindar en el mercado energético es nula en todos los casos porque su generación está restringida a cero, y esto se debe a que este lote de recursos corresponde a una pérdida absoluta de servicio. Como tal, asumimos que solo se usaría para brindar servicios de contingencia por una cantidad muy pequeña de horas al año. Siguiente. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Si tienen alguna pregunta sobre las herramientas y flujos de trabajo que estamos desarrollando en REL y cómo pueden aprovecharlos, no duden en comunicarse conmigo. Gracias de nuevo. Gracias, Ma.